¿Qué tal? Mi nombre es Montserrat Sánchez Moreno y junto con mis compañeros Juan José Casimiro, Ezequiel Galindo, Aram y Luis de Los Ángeles, les vamos a presentar la importancia de conocer las bases multinormativas en la educación primaria. Para esto existe un documento llamado Perfiles, Parámetros e Indicadores, ¿no? El cual se compone de 5 dimensiones. La primera es un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Las bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano permiten conocer las normas del sistema educativo en el país y es importante saberlo, tanto como estudiantes y futuros docentes, pues recalca mucho que la educación básica es obligatoria, gratuita y laica a nivel nacional. Y justo en esta dimensión recalca también que el docente debe desarrollar una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad. Para cumplir con lo mencionado anteriormente, se requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y los programas de estudio. Esta dimensión se compone de 3 parámetros. El primero, que es reconocer los procesos de desarrollo y de aprendizaje de nuestros alumnos, el cual consiste en identificar aspectos primordiales del proceso y del desarrollo de aprendizaje, así como la influencia del contexto y las necesidades y los intereses de los estudiantes. El segundo, que es identifica los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria. Consiste en identificar el sentido formativo de los propósitos de las asignaturas de primaria, así como los enfoques didácticos, la valoración del conocimiento previo de los estudiantes, para de ahí poder diseñar intervenciones que nos permitan identificar cómo podemos, a través de qué formas de interacción podemos lograr el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el número 3, que reconoce los contenidos del currículo vigente, el cual consiste en identificar los contenidos del currículo vigente para detectar la progresión de los contenidos educativos de las distintas asignaturas y reconocer los campos del conocimiento que instan los contenidos educativos. Y para esto sabemos que contamos con el Plan de Aprendizajes 2011 y Aprendizajes Clave 2018. Bueno, en la dimensión 2 nos dice que es un docente que está y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente, la cual consiste en que el docente desarrolle una práctica educativa que garantice un aprendizaje de calidad, por lo que requiere de un conjunto de estrategias y recursos didácticos para el diseño y desarrollo de sus clases, de modo que resulten adecuadas a las características y procesos de aprendizaje de los estudiantes. La primera nos dice que define formas de organizar la interacción docente para el diseño y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, la cual consiste en identificar situaciones didácticas para el aprendizaje de los contenidos de acuerdo con el enfoque de las asignaturas y las características de los alumnos, incluyendo diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo a las actividades que impliquen desarrollar habilidades cognitivas como pensar, expresar ideas propias, observar, explicar, buscar soluciones, preguntar e imaginar mediante esto es mediante los materiales y recursos adecuados para el logro
de los aprendizajes, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 2, nos dice que determina cuándo y cómo diversificar estrategias didácticas. Esta consiste en distinguir estrategias para lograr que los alumnos se involucren en las situaciones de aprendizaje, así como las formas de intervención docente para lograr que alumnos sistematicen, expliquen y obtengan conclusiones sobre los contenidos estudiados, determinando cuándo y cómo utilizar alternativas didácticas variadas para brindar a los alumnos una educación diferenciada. La número 3 nos dice que determina estrategias de evaluación del proceso educativo con fines de mejora. Y esta consiste en reconocer el sentido formativo de la evaluación, así como el tipo de instrumentos que requieren para recabar información sobre el desempeño de los alumnos, valorando los aprendizajes de los estudiantes para definir una situación didáctica pertinente. Ejemplifica cómo la evaluación formativa contribuye al mejoramiento de la intervención docente. Y por último determina acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela. Esta consiste en distinguir acciones e interacciones para promover en el aula y en la escuela un clima de confianza, respeto mutuo y la inclusión, determinando formas de organizar el aula y la escuela para que sean con condiciones propicias, para así poder identificar acciones para establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos, determinando formas de utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo para todos los alumnos. Bien, ahora tenemos la dimensión 3, que es un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Bien, nos dice que para que el docente de educación primaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, debe comprender que su quehacer es de carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional, además de demostrar disposición para el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. Bien, con estos fines debe tener herramientas para la indagación sobre temas de enseñanza y aprendizaje, competencias comunicativas que le permitan leer de manera crítica textos especializados y saber comunicarse por escrito y de manera oral con los distintos actores escolares. Ahora bien, en esta dimensión el docente nos muestra 3 parámetros, que el primero explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional, que viene y tiene 4 indicadores. El primero identifica que la reflexión sistemática sobre la práctica implica el análisis del desempeño docente y la revisión de creencias y saberes sobre el trabajo educativo. El segundo, la reflexión sistemática sobre la práctica contribuye a la toma de decisiones para la mejora del trabajo cotidiano. La tercera, el análisis de la práctica docente con fines de mejora se favorece mediante el trabajo entre pares. La cuarta, identifica referentes teóricos para el análisis de su práctica docente con el fin de mejorarla. Después tenemos un segundo parámetro que es considerar al estudio y al aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa. Y este nos presenta 5 indicadores, que el primero es reconoce que requiere la formación continua para mejorar su práctica docente. El otro es identifica acciones para incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente. Reconoce la importancia de promover y participar en redes de colaboración para fortalecer su desarrollo profesional. Identifica estrategias para la búsqueda de información que oriente a su aprendizaje profesional. Utiliza diferentes tipos de textos para orientar su práctica educativa. Y reconoce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para su profesionalización.
Y por último, tenemos que se comunique eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias. Este nos muestra 4 indicadores. Se comunica oralmente con todos los actores educativos, dialoga, argumenta, explica, narra, describe de manera clara y coherente. Se comunica por escrito con todos los actores educativos, dialoga, argumenta, explica, narra, describe de manera clara y coherente. Reconoce cuando es necesario acudir a otros profesionales de la educación para asegurar el bienestar de los alumnos y su aprendizaje. Comunica información pertinente para su práctica educativa mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, luego pues tenemos la dimensión 4, que es un docente que asuma las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Bien, el ejercicio de la docencia pues requiere del conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica. Además, esta dimensión alude a las capacidades del docente para establecer un clima escolar y de aula que favorezca la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía entre todos los integrantes, y con ello coadyuvar a que todos los alumnos aprendan. Bien, esta dimensión pues tiene sus diferentes parámetros y también indicadores, y pues empezamos con el primero, que es: reconoce que la función docente debe ser ejercida con apego a los fundamentos legales, los principios filosóficos y las finalidades de la educación pública mexicana. Luego tenemos pues los indicadores, que pues es relación a los principios filosóficos de la educación en México con el trabajo cotidiano del aula y de la escuela. Identifica características de la organización del sistema educativo mexicano, reconoce cómo hacer efectivo en el trabajo cotidiano del aula y de la escuela, pues el derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad y para permanecer en la escuela y pues también terminar sus estudios. Identificar como uno de los principios de la función docente el respeto a los derechos humanos y los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Después tenemos el segundo parámetro, que es: determina acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad en el que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y de confianza y con confianza para aprender. Y los indicadores son: reconoce como una responsabilidad ética y profesional que todos los alumnos aprendan, reconoce las características de una intervención docente que contribuyen a eliminar y o minimizar las barreras del aprendizaje. Distingue acciones que promueven entre los integrantes de la comunidad escolar actitudes de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género. Determina acciones para establecer en conjunto con los alumnos reglas claras y justas en el aula y en la escuela. Identifica acciones para favorecer la inclusión, la equidad y evitar la reproducción de estereotipos en el aula y en la escuela. Tenemos también el tercer parámetro, que es: reconoce la importancia de que el docente tenga altas expectativas sobre el aprendizaje de todos los alumnos. Identifica de qué modo las expectativas del docente sobre el aprendizaje de los alumnos influyen en los resultados. Reconoce pues también que tienen diferentes capacidades para aprender y pues aprecia sus conocimientos, estrategias y sus ritmos de aprendizaje. Y también identifica situaciones que fomenten altas expectativas de aprendizaje de los alumnos. También tenemos que reconoce el sentido de la intervención docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela y un trato adecuado a su edad. Y identifica formas de intervención y de interacción que deben estar en el trabajo cotidiano del docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela. Selecciona formas de dirigirse a las niñas y a los niños de educación primaria para propiciar una comunicación cordial, respetuosa y eficaz. Reconoce las implicaciones que tiene el comportamiento del docente en la integridad y el desarrollo de los alumnos. Distingue las conductas específicas que indican que un alumno se encuentra en situación de abuso o maltrato infantil. Reconoce cómo intervienen en casos de abuso o maltrato infantil. Dentro de la dimensión cuenta, que lleva por nombre un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad, conlleva lo siguiente. Para que el docente de educación primaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, es conveniente establecer relaciones de colaboración
con la comunidad escolar y el contexto local para la definición y el cumplimiento de dicho proyecto escolar. Alude también al reconocimiento de que la acción docente trasciende del ámbito del salón de clases y la escuela para mantener una relación de mutua influencia en el contexto sociocultural en que está inserta la institución escolar. Por lo tanto, el desempeño del personal docente incluye habilidades para identificar, valorar y aprovechar en sentido educativo los elementos del entorno. Asimismo, pues se distingue que esta dimensión docente distingue factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos, además de reconocer acciones para el aprovechamiento de los apoyos que brindan los padres de familia, e incluso pues también reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad. Bien, como se menciona, dicha dimensión parte de ciertos parámetros e indicadores. Uno de sus primeros parámetros es que distingue los factores asociados para la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos. Respecto a sus indicadores, encontramos que identifica la influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela en la calidad de los resultados educativos, además de que identifica los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas que afectan los resultados educativos, e incluso identifica habilidades y actitudes de docentes para superar la comunidad educativa, resolviendo los problemas que se suscitan dentro de la escuela afectando el aprendizaje. Reconoce la importancia del cuidado de los espacios escolares y su influencia en la formación de los alumnos. Identifica los elementos de la ruta de mejora escolar y reconoce la misma respecto a la contribución que se realiza dentro de este ámbito. Como siguiente parámetro tenemos que reconocer acciones para aprovechar los apoyos que brindan los padres de familia, donde se reconoce las ventajas de trabajar con diversas instituciones para propiciar mejores aprendizajes en los alumnos, además de identificar acciones para establecer una relación de colaboración y diálogo con las familias de los alumnos mediante acuerdos y compromisos. El siguiente parámetro es que reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad, donde se debe distinguir acciones que pueden realizarse desde el aula y desde la escuela para fortalecer la identidad cultural de los alumnos, además de identificar los rasgos socioculturales y lingüísticos de la comunidad para mejorar su trabajo en el aula, organización y funcionamiento de la escuela, además de la relación con las familias. Por último indicador, tenemos que identificar formas de expresión cultural con las que se interactúan los alumnos para orientar el trabajo educativo. Todo lo demás va encaminado a que la educación y el trabajo educativo se vea favorecido y que además el conocimiento y los aprendizajes de los alumnos se vea igual enriquecido respecto a lo que el docente ha de abordar. Bueno, y como conclusiones vemos que hay un montón de dimensiones que el docente tiene que conocer para poder fortalecer tanto su proceso de formación continua, la interacción que se tiene con los alumnos y padres de familia, así como el manejo que se tiene de los diversos modelos curriculares o formas para efectuar las clases. Todos y cada uno de las dimensiones y los parámetros reconocidos son necesarios y que necesitan ser también conocidos por la comunidad docente para poder generar un nuevo cambio, una nueva confrontación entre diversos tipos, situaciones o ideas. Y eso sería todo y nos despedimos de todos ustedes.